Muy buenas noches. Lo hemos dicho muchas veces, pero parece que no es suficiente. Ni una más, ni una menos. ¿Cómo enfrentar esta ola de violencia y sobre todo esta realidad en el transcurso de este día? Mujeres, mujeres indefensas, muchas realmente sin ninguna realmente situación de riesgo. Van a morir a manos de alguien que puede ser en su hogar o en la calle. Por eso, me da mucho gusto tener en el estudio de México Social Amnistía Internacional, a su directora, a su presidenta, que nos permita, Marcela, muchas gracias por estar, Gracias. dar dimensión a una campaña que muchos reconocemos los que estamos en lo social, que nuevamente Amnistía Internacional vuelva a sumarse a esta exigencia. Es inaceptable, pero algo pasa que, aunque muchos han demandado, exigido que se paren los feminicidios, no logramos. Bienvenida a México Social. Marcela, ¿cómo podemos leer que Amnistía Internacional ahora se suma a esta exigencia de que no haya realmente muertes de mujeres, ni una más ni una menos, pero ustedes tienen una manera también de frasearlo? Así es, muchas gracias por la invitación. Nosotras, efectivamente, en Amnistía Internacional tenemos una campaña. Se enmarca dentro de un proyecto. El proyecto es Vivan las Mujeres, porque una y otra vez estamos diciendo basta de feminicidios, basta de muertes de mujeres, que justo el feminicidio es el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer, porque hay que diferenciar. O sea, sabemos que nuestro país está inmerso en una crisis de violencia. Sin embargo, a las mujeres, el 70% de las mujeres las asesinan en el núcleo privado. Entonces, lo que Amnistía está diciendo es justamente que queremos que vivan las mujeres. Y dentro de este proyecto de Vivan las Mujeres está la campaña Juntas hasta la Vida. Esta campaña lo que pretende es sensibilizar y concientizar a las mujeres y en general a las personas de que la violencia contra las mujeres no está bien y no es normal, ¿no? Y en ese sentido, las cifras no logran dimensionar lo que implica. O sea, este día probablemente mueran 10 mujeres, casi 10 mujeres. O sea, estamos hablando de una dimensión que cae en el horror, porque seguramente hay muchas más, déjame ponerlo así, muchos los registros pues no son confiables y puede haber otros homicidios o otras, bueno, esta dimensión de las fosas. O sea, es realmente aterrador. Y por eso es tan importante este llamado que hace Amnistía Internacional, que ponen en el centro, creo que algo que ustedes tienen muy claro en Amnistía, la participación, que la movilización de todos. Así Ese es. es el centro de la propuesta. Así es. Justamente lo que estamos pidiendo o ponemos en el centro dos casos muy concretos que estamos acompañando. Uno es de Carla Póntigo, que ella fue asesinada en San Luis Potosí, y otro es de Alondra González en Jalisco. Y justo las dos se enmarcan en una nivel de una autoridad omisa, ¿no? Una autoridad que no investiga como feminicidio, que no persigue a los agresores, incluso cuando se sabe dónde están, ¿no? Y que no tienen un acceso real a la justicia. Entonces, Carla y Alondra son dos casos emblemáticos que, como bien lo dijiste, 10 mujeres, según los datos que tenemos, al día son asesinadas en nuestro país. 10 mujeres al día es una cantidad enorme de odio realmente contra las mujeres, y es algo que nosotras llamamos justamente a la acción para decir basta de feminicidio, basta de violencia contra las mujeres. Y sí, realmente probablemente la cifra, o no probablemente, la cifra es mucho mayor. Además de las fosas, sí, realmente el tema de los datos oficiales en nuestro país pues es un tema, ¿no? Entonces, pues lo que podemos contabilizar ahora, justamente en enero y febrero de este año, 568 mujeres fueron asesinadas, y esto justamente son 10 mujeres cada día, o sea, una más todavía que las cifras que teníamos el año pasado, por ejemplo. Todavía el año pasado hablábamos de 9 mujeres, antes se hablaba históricamente de 7 mujeres al día, ya este año estamos llegando a 10 mujeres al día y no vemos acciones reales, ¿no?, desde la autoridad para combatir y para frenar este problema. Y en ese sentido, déjame enfatizar algo que hemos dicho en México Social. Cuando uno habla de muertes que no deben suceder, que no debieron suceder nunca, no es válido hacer comparaciones hacia atrás, porque ninguna debió haberse sucedido, ni la de 2018, 17, esto es un salto al vacío, comparar algo que es incomparable porque todo es inaceptable. Totalmente. Y en ese sentido, esa
en este extravío de pensar que porque antes había 9 o 7 o 6 o había 14, 15 y hoy 10, eso quiere decir que estamos, digamos, en un proceso aceptable. No, es inaceptable la muerte. Y en ese sentido, déjame, antes de ir al corte, Amnistía Internacional, ¿cuál es? Explícanos al auditorio, o sea, ¿qué es Amnistía Internacional? ¿Dónde está esa fuerza? Porque sí tiene un nombre que tiene una dimensión ética. ¿Qué es Amnistía Internacional? Claro. Bueno, Amnistía Internacional somos una organización que nace en 1961. Somos más de 7 millones de personas en todo el mundo promoviendo, difundiendo y tratando de hacer acciones para defender derechos humanos. Entonces, Amnistía Internacional, con más de 7 millones de miembros, tenemos secciones en más de 60 países, una de ellas es México, y en México tomamos, y nuestro lema en México y en todo el mundo es tomarnos la injusticia como algo personal. O sea, somos una organización de la sociedad civil, no recibimos ni un peso de recurso público y estamos todo el tiempo poniendo en la agenda en los distintos países temas de derechos humanos. Y en ese sentido, entiendo que tú eres responsable, ¿México, Centroamérica? O sea, ¿estás en la región? Estoy en México como la presidenta del comité directivo de la sección mexicana y asimismo soy representante a nivel global del movimiento de la sección mexicana para con... Bueno, déjame ir a un corte y regresamos para poder hacer más complejo, porque finalmente yo aplaudo y reconozco Amnistía Internacional, esta campaña, pero nuevamente la pregunta es cómo logramos que esa campaña movilice, logre realmente enfrentar algo que no debe suceder. Es inaceptable, no solo 7, 8, 9 o 10, una sola persona que no debió morir, debía haber movilizado a todos. El drama, la tragedia que estamos viviendo es que parece que es imparable. Y a 5 meses de la nueva administración, por lo menos no logramos percibir, entendiendo la complejidad y sabiendo que los saldos de la administración pasada sí eran duros, pero ya son 5 meses. Vamos a un corte. México no podrá ser una nación en paz mientras continúen los elevados niveles de violencia homicida y, en particular, la que se ejerce en contra de las mujeres. Al respecto, los datos del INEGI señalan que entre los años 2012 y 2017 fueron cometidos 16.446 homicidios, en los cuales las víctimas eran mujeres. Esta cifra implica un promedio anual de 2.741 casos, o bien, prácticamente un caso cada 3 horas. De acuerdo con Amnistía Internacional, tan solo entre enero y febrero de 2019 fueron asesinadas 568 mujeres en México, es decir, 10 mujeres al día. Además, debe destacarse que a diferencia de las tendencias de homicidios registrados entre hombres, las mujeres son asesinadas con frecuencia en sus viviendas por disparo de arma de fuego, pero también por armas cortantes o por ahorcamiento. En 2017, último año para que el INEGI tiene registros, de 3.430 casos registrados, 866 fueron por arma de fuego en calles y carreteras, 320 por arma de fuego en la vivienda, 230 por objeto cortante en la vivienda y 202 por ahorcamiento o estrangulamiento en la vivienda. Marcela, ante este horror, esta tragedia, esto de hablarle lo innombrable, porque detrás de cada una de estas mujeres que murieron cuando no debieron, hay familias, hay hijos, hay relaciones, es innombrable el dolor que seguramente viven ante lo que tú señalabas. No hay justicia, hay impunidad, muchos de esos casos quedan en esta cifra que no dimensiona. Y ante eso, lo que me gustaría es poner nuevamente en tensión, o sea, qué bueno que Amnistía Internacional con su nombre, con su fuerza, pone nuevamente, pero enfrenta un enorme desafío. ¿Cómo lograr que la campaña de amnistía movilice, se vuelva más allá de un póster, una frase? Es un desafío para todos nosotros, o sea, pero me gustaría cómo estás enfrentando, Amnistía, el desafío de, nuevamente, ponerlo en el centro, pero lograr que haya más acciones, más respuestas del gobierno. Bueno, desde Amnistía estamos haciendo varias cosas. En particular, la campaña Juntas hasta la Vida es una campaña de sororidad.
como tú sabes, la sororidad es la solidaridad entre mujeres, ¿no? Entonces está dirigida específicamente o más enfocada a las mujeres, mujeres sobre todo en el ámbito digital, ¿no? En el ámbito de redes sociales, a partir de diferentes imágenes que hacen alusión justamente a que estamos juntas. Hay frases que dicen juntas hasta la muerte y se tacha muerte y se pone vida, por ejemplo, o valora mi vida, que también es una frase de decir, o sea, estamos aquí, dale valor a mi vida, valor, ¿no? Okay. O sea, esto es lo que vale mi vida. Entonces, todas estas frases a partir de redes sociales, y además hay una muy particular que es una aplicación en Facebook, que a partir de distintas palabras de violencia, las mujeres pueden poner en práctica la aplicación y todas las palabras que encuentren en su historial de Facebook le da la posibilidad a la persona de eliminarlas. Entonces, es una manera de hacer conciencia de que incluso la violencia está como tan normalizada que las palabras muchas veces ni siquiera creemos, o los mensajes o los comentarios no creemos que son violencia, y por ahí inicia la violencia. Entonces, todas estas cuestiones, a partir de esta campaña, estamos trabajando a nivel un poco para hacer conciencia, para sensibilizar, pero también para poder exigir de cierta manera alto a esta ola de violencias, ¿no? Y por otro lado, al ser un organismo internacional, uno de los valores de Amnistía Internacional es la solidaridad internacional. Entonces, la campaña se está replicando o estamos pidiendo firmas para pedir justicia exactamente por Alondra y por Carla Póntigo en diferentes países donde Amnistía tiene oficinas y activistas. Entonces, esta solidaridad internacional se ve reflejada en otras partes del mundo porque justamente lo que queremos es hacer un llamado desde el ámbito internacional y que pongan los ojos en México, porque México es de los países con más niveles de violencia contra las mujeres, incluso en la región y en el mundo incluso. Entonces, con esta campaña justo lo que buscamos es eso, ¿no? Por un lado, esta concientización en redes sociales, en las mujeres jóvenes que están en redes sociales y demás, y por otro, los ojos del ámbito internacional. Por una parte es máxima visibilidad de lo que está pasando. Y por otra parte, no sé si lo entendí bien, una aplicación que permite a cualquier persona que entra usar esta aplicación para identificar signos o, bueno, algún comentario que es violento. En una realidad, los estudiosos del tema hablan que cuando muchas veces la violencia intradoméstica, hay una historia que no se percibe como una historia violenta, que puede llevar a una violencia mortal. Y en ese sentido, nuestro país se enfrenta de que una mujer que se ve violentada en su hogar por su pareja y hace alguna denuncia para tratar de generar medidas de restricción, aquí no pasa. Entonces, ese es probablemente lo más complejo, porque en el fondo, y me entiendo así, Amnistía hace visible que el sistema de justicia como tal no solo no castiga cuando pasa el evento, no tiene elementos para poder prevenir, identificar. No, ni para reparar, ni para, o sea, los mecanismos de reparación y de no repetición pareciera que también, o sea, están ausentes en el Estado mexicano y bueno, sabemos que la impunidad en México es de más del 98% y evidentemente los feminicidios no es la excepción. Incluso los colectivos de madres de víctimas de feminicidio, una de sus frases es no fue suicidio, fue feminicidio, porque es más fácil decir que la mujer se suicidó a investigarlo como si fuera un feminicidio. Entonces, este tipo de cuestiones y también nosotras al tener esta campaña lo que buscamos es justamente que las mujeres se apropien de la campaña. Tenemos activistas que están en todo México y que justamente esas activistas y esos activistas están tomando la campaña y saliendo a las calles a decir valora mi vida, vivas, nos queremos juntas hasta la vida, entre otras cosas. Entonces,
Pues sí, justamente es un problema, sabemos que es súper complejo, pero necesitamos hacer acciones inmediatas de carácter más pues a largo plazo, porque las acciones afirmativas pues ya vimos que no funcionan. Necesitamos más acciones transformativas que modifiquen esa violencia estructural que vivimos todos los días las mujeres. Porque sí, llega la mujer violentada y justamente Alondra tenía, antes de ser asesinada, tenía medidas de protección por parte del Por Estado eso de tomaron Jalisco. este caso emblemático de Alondra, porque fue en el hogar, fue por su pareja. Es que la mayoría son por su pareja. O sea, nosotras lo que hacemos es, al tomar un caso individual, lamentablemente somos pocas personas y tenemos pocos recursos. Entonces, con los recursos que tenemos, tratamos de tomar un caso que esté acompañado por una organización de la sociedad civil. En este caso está una organización acompañando este caso en Guadalajara, en Jalisco, perdón. No estoy segura si es en Guadalajara. Pero ya acompañando este caso, desde la parte de litigio, porque nosotras no podemos, todavía no tenemos los recursos para hacer litigio, lo que hacemos nosotras es justamente con este caso exigir medidas al Estado. Y posteriormente, el asesinato de Alondra fue en 2017, pero hace poco hubo un caso muy emblemático también de Vanessa, que al pedir ayuda justamente a las puertas del Estado, de la Casa Jalisco, de la casa del gobernador, la asesina a su expareja. Y son el tipo de cuestiones que decimos es que ni en las puertas del Estado las mujeres estamos seguras. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para que podamos cambiar estas cosas, para que podamos tener medidas reales de protección y no que le hayan dicho a Alondra, ten tu medida de protección, llévasela a la policía para que te proteja? Porque probablemente no le hubiera ocurrido eso, ¿no? Y eso es realmente la dimensión del horror, porque la pregunta que Marcela pone en el programa es esa: ¿qué tenemos que hacer para que incluso una mujer que se da cuenta que está en riesgo se acerca a las puertas del Estado, hace lo que dicen los protocolos y nada pasa? Entonces, ¿qué más tenemos que hacer? Porque la muerte de una mujer de esta manera habla de esta realidad. Somos un país inundado de violencias, pero parece ser que la inundación no para, no se frena, porque atrás de esto, y con eso nos vamos al corte, es que es mucho más que simplemente el crimen organizado, disputándose territorios, lo que estamos viendo, ¿no? Aquí nos habla de una dimensión de violencias que realmente pone en tensión no solo al Estado, a toda la sociedad, a todos los núcleos, hogares, espacios donde hay mujeres que se ven amenazadas. Vamos a un corte y regresamos. En estos, no sé si semanas, meses que lleva la campaña, ¿qué evaluación nos harías? ¿Cómo percibes deja ponerte la pregunta, ¿cómo ayudamos más? Porque cualquier acción que busca frenar las violencias, el feminicidio, requiere todo el apoyo. Totalmente. Entonces, haz un balance. ¿Qué percibes? ¿Hasta dónde has logrado penetrar? ¿Qué más podemos hacer? Gracias. Sí, bueno, creo que ha tenido un gran impacto hasta ahora la campaña. Mediáticamente las mujeres sobre todo nuestras activistas, se han apropiado de la campaña. Sin embargo, nunca es suficiente y no es suficiente también, o sea, tenemos varias figuras, de hecho, una periodista es la voz de un video que tenemos en redes sociales, que también es un video súper emblemático y representativo. Gaby Barkentin. Ha estado apoyándonos en la campaña. Y bueno, creo que sin lugar a dudas, para que siga creciendo este impacto y que se sigan apropiando, pues nos falta seguir replicando, ¿no? O sea, replicar cada vez más todos los días, como lo hemos dicho a lo largo del programa, son 10 mujeres las que perdieron la vida y entonces, pues por esas 10 mujeres es que tenemos que decir basta, ¿no? Entonces, creo que lo que haría falta es que las mujeres que nos están viendo ahora o cualquier persona que puedan tomar las imágenes de la campaña y que las puedan replicar en sus redes, que las puedan replicar con sus conocidas o familiares o amigas. Tenemos algunos datos en el video, en las redes sociales que pueden compartir entre sus conocidas. Entonces, digamos, para sumarse y multiplicar lo que están haciendo, es. aparte de saludar y mandarle un abrazo a Gaby Barkentin, que siempre es una amiga solidaria en todas estas causas, y felicitarla como siempre. ¿Cómo logramos? O sea, alguien que nos está viendo se mete a tu página, baja las imágenes y puede reproducirlas. Así es, Twitter, Facebook, en nuestra página web incluso, puede reproducir las imágenes y también están las postales o las
peticiones por Carla Póntigo y por Alondra González para exigir y ¿Y seguir se pidiendo pueden justicia. vincular con ustedes? Pueden, no sé, Totalmente, o sea, sí, no sé claro. cómo ser parte de Amnistía, porque mucha gente lo que busca también es la manera de ayudar. Yo, Claro. desde la UNAM, desde el Politécnico, muchos jóvenes dicen, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos sumamos? Y no es tan fácil y sencillo. Entonces, en el caso de Amnistía, ¿qué les dirías a los jóvenes que nos están viendo? O sea, Claro. ¿cómo se suman? ¿Cómo se acercan? ¿Cómo pueden participar? Sí, hay varias maneras de participar. Una es siendo simpatizantes, que es repartiendo, replicando nuestro contenido. Otra es ser miembros. Siendo miembro se aporta una cuota mensual, un donativo, que es lo que hace que al final la organización siga viva. Y con eso la membresía pues da derechos y obligaciones. Yo soy miembro desde hace varios años. Y también se puede ser activista. Hay diferentes grupos de activistas en todo México y los grupos de activistas lo que hacen es tomar las campañas. Por ejemplo, ahora para el aniversario luctuoso de Alondra, los grupos de activistas en todo México estuvieron poniendo coronas luctuosas en algún lugar representativo de su ciudad. Y ese tipo de acciones que nos marcan o visibilizan más la campaña a nivel nacional y a nivel global incluso, pues son las cosas que la gente que dice, ¿cómo puedo ayudar? Es una manera de hacerlo. Y esto de ayudar tiene que ver con cómo exigir más Así es. al Estado, o al sistema judicial, a los ministerios. O sea, porque esta parte es la que siempre nos quedamos muy en la sensación de que parece que no logramos. Más bien, deja ponerlo así, no vamos a poder avanzar si no tenemos un sistema de justicia accesible, equitativo y que una denuncia lleve a no solo al castigo, a evitar, ¿no? Y ahí, no sé, siempre me pregunto qué más Amnistía puede hacer, qué más podemos hacer desde México Social, porque esa parte, volviendo a poner en el centro, porque me gustaría tu comentario, yo como muchos otros sabemos que estas violencias no tienen nada que ver con la pobreza, no tienen nada que ver con la falta de empleo, es algo más complejo, porque hay odio, hay una manera brutal de ver a la mujer como objeto de todo el odio. Y en ese sentido, lo hemos dicho aquí, o sea, sin duda estamos todos de acuerdo que hay apoyos a los jóvenes para que estudien o jóvenes para que encuentren habilidades o apoyos para que puedan evitar una decisión, digamos, inconveniente. Pero eso no resuelve los feminicidios. ¿Serías de acuerdo en esa visión? Totalmente, sí. Las violencias, y les decimos así, las violencias porque son múltiples y son variadas, obedecen a características distintas. Estado de México, Guanajuato y otros estados y otras entidades son las que tienen el mayor número de feminicidios. Y feminicidio como tal lo llegamos a tipificar así porque desde Ciudad Juárez las características y los patrones de conducta eran de odio hacia las mujeres. O sea, tuvo que pasar que varias mujeres fueran asesinadas de una manera tan brutal, o sea, que fueran violentadas sexualmente, las mataran y además las arrojaran a algún lugar público para poder tener esa figura. Está en nuestros códigos penales, sin embargo, no es suficiente porque otra vez la impunidad es enorme. Entonces, las violencias se tienen que trabajar específicamente focalizadas y diagnosticadas de manera local y microlocal. O sea, no es lo mismo la violencia contra las mujeres en Ecatepec que en Veracruz. Entonces, todas ese tipo de violencias se tienen que hacer un diagnóstico focalizado y trabajar de manera conjunta entre varios actores para ir previniendo ese tipo de violencias. Un último comentario muy breve. Tú conoces bien Guanajuato. Así ¿Qué está es. pasando en Guanajuato? Porque de pronto, ¿cómo podías decirnos? O sea, porque de pronto se vuelve un lugar donde hay una gran riqueza, un gran desarrollo, industria automotriz. De pronto, todos los días vemos una violencia, por lo menos los que estamos lejos, sorprendente, pero también los feminicidios. Así es, sí, Guanajuato es un estado conservador y desde ahí empiezan también las políticas preventivas. O sea, ¿cómo podemos hacer que desde el gobierno de Guanajuato se empiecen a prevenir los feminicidios? Porque la ola de violencia ha aumentado. Celaya ahora es el tercer municipio con más feminicidios en el país, de acuerdo a las víctimas que reporta el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entonces, ¿qué está pasando en Celaya y por qué son los móviles de la violencia allí contra las mujeres? Así como también habría que ver cómo son en el sur del estado, que es muy diferente a León, por ejemplo. Entonces, la violencia se ha disparado de manera impresionante en los últimos años y en los últimos meses, me atrevería a decir, y evidentemente las mujeres no están fuera de ese nivel de violencia. Muchas gracias por estar, muchas gracias por venir y presentar. Espero verte pronto. Claro México sí. Social, sin duda, reconoce Amnistía Internacional en un agente de cambio, pero tenemos que hacer mucho más y por eso agradezco mucho
a Marcela Villalobos de Amnistía Internacional de estar aquí y que sumemos todos para hacer algo más. Tenemos que detener esta violencia innombrable. Buenas noches, muchas gracias, Marcela. Gracias.